Pues cuando quieras. Cuando quiera. Cuando quieras. Cuando yo quiera. Cuando Vale. tú quieras. Cuando yo quiera. Bienvenidos a Página en Blanco, tu podcast si quieres conocer los entresijos de la escritura. Cada día digo una cosa distinta, pero no pasa nada. Me Estupendo. parece bien. Bueno, pues estamos un día más aquí para hablar de escribir y esas cosas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vale. Bueno, antes habrá que hablar un poquito de qué hablamos la última vez. Vale, vamos a hacerles un resumen. Vale. Venga. El último día estuvimos hablando de cómo conseguir, del primer paso para ponerte a escribir, que es conseguir esa idea. La que quieres conseguir. Obviamente sin idea no puedes escribir de nada. Y os hablamos un poquito de lo que son los disparadores creativos. Y nada, el segundo paso, una vez tenemos ya la idea, tenemos en nuestra cabeza ese mundo que queremos construir, ese mensaje que queremos transmitir, esos personajes de los que queremos hablar, ¿Sí? ¿Qué hace falta? Planificar. Porque muy importante. es muy importante. La gente piensa que no, que esto es... Tengo mi idea, me tarde, siento, cojo el boli y escribo. empiezo a hacer así. No. Hay que planificar las cosas, hay que irlo con las cosas un poco pensaditas. Sí. Un mínimo. Un máximo. Un máximo. Pero... Hay que intentar tener tu foco todo cuadrado. Claro. Que realmente es el primer paso para el boceto. La planificación, después de conseguir la idea, es el primer paso para el boceto. Que no es la idea del producto final. La fase de reescritura, os lo vamos avisando ya, es el... Bueno, no quiero decir un porcentaje porque me estaría aventurando. Para unas personas será más, para otras menos. Pero todo lo que hagáis en el borrador vais a tener que moverlo. No cambiarlo radicalmente, pero va a haber muchos cambios. Sí, porque hay cosas que escribiste a lo mejor hace 3 meses que ya igual ni te acuerdas y vas a tener que, evidentemente, reorganizar y reestructurar para que vaya todo claro, en y que la historia se guía por sí misma. Claro. Al final los personajes evolucionan por su propia cuenta y te das cuenta de que algo que tú tenías en mente al principio cuando empiezas a escribir puede no ser después. Va variando, así que hay que estar abierto siempre a... Son 2 fases, siempre son 2 fases. Está la fase del niño. Hay una primera etapa que es la escritura del borrador, que está la parte creativa y funciona la parte creativa, que es como el dejar al niño jugar. Sí. Y no preocuparse de nada más. Y luego ya nos llegará la segunda parte, que es la del crítico, la del editor, que es cuando tendremos que coger el texto original y cambiar todo lo que teníamos que cambiar. Sí. Es decir, no nos preocupemos en esta primera fase de... Porque todavía no hemos hablado de la planificación. Es decir, estamos ya hablando del boceto sin hablar de la planificación. Pero sí que es verdad que es muy importante, así como consejo, cuando empecéis a escribir las primeras páginas del borrador, sí. No os preocupéis ni por esta frase no me termina de convencer, este diálogo puede estar mejor. Vosotros escribid lo que vaya saliendo. Y dejad que escribid, porque en el momento en el que os empecéis a obsesionar por voy a hacerlo perfecto, no lo vais a hacer perfecto. No, y de primeras nunca nada sale perfecto. Nada. Es como ensayar una orquesta que ensaya, claro, hasta que le sale bien una pieza. Es que el boceto es un ensayo. Tú haces tu primer ensayo, ya tienes tu borrador y dices, vale, ahora es cuando voy a empezar a trabajar. Y me releo todo, cambio todo lo que vea que puede ser mejorable, doy coherencia a lo que estoy haciendo, pero no puedes pretender decir, bueno, empiezo a escribir ahora, termino de escribir, ala, y ya está, empaquetado y a bestseller. Bueno, pues fase de planificación, que es fundamental para empezar a trabajar con el boceto. ¿Qué cosas hay que pensar? ¿Qué te ocurre? Pues, hombre, tienes que saber, por ejemplo, un poco cómo son los personajes en base a el género en el que vas a escribir y, dependiendo del género, tienes que leerte unos documentos, unos librillos, unas cosas, un poco de documentación. Esta fase de planificación es hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Cada uno puede tener su método. Sí. Puedes hacerte listas, puedes hacerte mapas conceptuales, pero la cuestión es coger esa idea y empezar a desarrollarla. Claro. Pensar qué mensaje quiero transmitir con esto, en qué tiempo lo voy a contar, todo está relacionado al final, unas cosas dependen de otras, cómo van a ser los personajes, cuál va a ser el desenlace de mi historia, todo eso. Pero y claro, para llegar a empezar a escribir hay que pensar en algunas cositas, aparte de esto, que son un poquito más teóricas, entre comillas. Pero claro, tú tienes que tener muy claro lo que estás escribiendo y lo que quieres transmitir. Y eso no por todas las vías se transmite igual. ¿Qué vamos a hacer? Uno de los primeros pasos que vamos a comentar es el género. Muy
importante. No es lo mismo escribir... Bueno, es que hay dos géneros. No es lo mismo escribir una novela que un microrrelato y luego un thriller que una comedia. ¿Cómo que dos géneros? Dos géneros, lo que me dijiste. Género literario, género... Bueno, es que no sé, nunca he sabido muy bien cómo definirlo, ¿no? Esa parte. Sí, cuando hablamos de géneros literarios, hablamos de esta la parte coñazo. Teoría. Bueno, no me voy a extender mucho porque todo el mundo sabe de qué va esto. Hay 3 géneros principales, que son el género narrativo, el género poético y el género dramático. Es decir, narración, poesía, teatro. Sí, lo sabemos todos. Y luego hay subgéneros. Dentro de cada uno, pues dentro del género narrativo tenemos la posibilidad de trabajar tanto una novela como un relato, como un microcuento, como un guión de cine, como un guión de videojuegos. Dentro de la poesía pues tenemos 1000 tipos de planteamientos que podemos llevar a cabo. Tenemos la música, las letras de canciones. Dentro del drama lo mismo, tenemos muchas posibilidades. Cosas. Esto puede sonar un poco... ya están clasificando cosas estos filólogos. Ya está el filólogo clasificando. Un poquito. Ya está clasificando cosas. Vale, las clasificaciones, y hablaremos de este tema, no son... ¿Cómo podría decirlo? Algo no que, son cerradas. Claro, no es algo que digas, no, esto me va a martirizar. Hay un poema de Antonio Machado que era verso... ¿Cómo se llamaba? Creo que lo tengo por aquí. Juraría haberlo apuntado. Así está aquí. Sí, de mi cartera se llama que están nuevas canciones, 1924. Verso libre, libérate del verso cuando te esclavice. Vale. El verso libre está bien en el momento en el que tú estás anquilosado en un género concreto y dices... Bueno, en este caso se refiere más que nada a pues poesía, es que tiene una rima, una métrica, pues un romance. Estoy escribiendo romance, pero no consigo adaptarme a esta estructura. El verso libre lo tienes para eso. Exacto. Pues con los géneros es lo mismo. Los géneros son muy importantes y vamos a saber ahora por qué, pero que no penséis que es algo que no podemos saltarnos. Como no, yo voy a escribir novela, así que tiene que ser, y dentro de la novela voy a escribir romántica, así que tiene que ser novela romántica. Ya. No. Hoy en día es algo muy fluido. Está el tema de la hibridación. E incluso antes, porque igual me estoy tirando un triplazo ahora mismo, pero la Celestina hasta hace relativamente poco estaban como peleándose a ver si era más teatro o más narrativa o un mix entre los dos. Algo así. Claro, así es. A ver, es que has ido a dar ahí en un asunto controvertido que hoy en día no está... Quiero decir, unos críticos tienen su punto de vista, otros tienen el suyo. Es muy complicado. Porque realmente la Celestina tiene un contenido dramático muy fuerte, pero realmente tiene muchas contras que lo impiden ser una obra de teatro. Que está más concebida. Es como si fuese una obra de teatro concebida para ser leída. Sí. Porque no puede, a nivel de dimensión, de extensión, es muy difícil llevar a la Celestina a un escenario. Sí. Por eso, pero sí, la Celestina es un muy buen ejemplo de lo que es la hibridación, que, a ver, no tiene por qué ser solo entre los grandes géneros. No, claro, puede haber 1000 cosas, pero... Claro, pero sí que en su momento era algo muy innovador. Porque en esa época sí que estaban mucho más estipulados todos los géneros, estaba todo mucho más delimitado. Hoy en día confluyen mucho y ya no hay géneros únicos. Ya no hablamos... Bueno, a ver, cuando hablamos de novela, poesía y drama, que son los grandes, pero cuando estamos trabajando en subgéneros y en temáticas, sí que se permite mucho esa hibridación. Que al final es lo que necesitamos para que no sea algo totalmente para que no estemos viendo lo mismo. Que realmente muchas veces vemos lo mismo y no nos enteramos, pero bueno, para que no estemos con lo mismo todo el rato y aquí encajonados y de aquí no me salgo. Que es importante también. Sí, pero ahora hemos dicho la parte que nos gusta a todos saber, que podemos hacer lo que nos da la gana, pero hay una parte importante que es que hay que ceñirse a un género. No a un género... Ahora voy a decir con lo contrario de lo que acabo de decir, no. Quiero decir, es importante ceñirse al género del género principal sobre el que queremos trabajar. Cuando estamos hablando de género no estamos diciendo fantástico, terror, que es
la confusión que suele surgir. En cine el género es... Claro, pero eso, es que el cine claro. viene del guión narrativo y que viene de la narrativa, siempre que es hay un ahí género, cosas. que engloba cosas. Si hablamos de los 3 grandes géneros y de los subgéneros, nos vamos a centrar en narrativa, ¿vale? Vale. Tenemos el gran género que es la narrativa. Y luego tenemos esos subgéneros que son la novela, el relato, el microcuento, guión de cine, guión de videojuegos, lo que queramos escribir. A la hora de empezar a escribir una historia, tenemos que tener muy claro que dependiendo de lo que queramos conseguir, de dónde queramos enfocar nuestras intenciones, tenemos que elegir uno de ellos. Sí. Que puede ser mixto, sí, pero no lo recomendamos así de primeras porque están aprendiendo a escribir. Hombre, si estás aprendiendo, evidentemente no vas a escribir un claro. Quijote cuando estás empezando. Que algo se recomienda mucho, así, primer consejo de imitación, que es algo de lo que vamos a hablar mucho hoy, Sí. pero la imitación es, como en cualquier arte, fundamental para empezar a desarrollar una habilidad artística. Entonces, ¿por qué digo que es importante ceñirse a un género? Porque cada género tiene sus reglas, tiene sus posibilidades, tiene sus enfoques, y no es lo mismo escribir, por ejemplo, queremos escribir una historia en la que le vamos a dar mucha importancia a los diálogos, ¿vale? No escribas un microcuento. No. Tienes 2 posibilidades principales, que son a lo mejor la novela y el teatro, si no quieres hacer narrativa. Sí, realmente. Porque al final el cine bebe mucho de lo visual. De lo visual. Entonces, hay películas que son puramente guión y que 2 personajes o incluso uno hable y ya está. Pero por lo general pues tiendes más a una novela o a un teatro. Pero realmente saber que dependiendo de tú el género que vayas a utilizar o que vayas a tomar como contenedor, vas a tener que trabajar desde unas perspectivas o desde otras. Totalmente. Os pongo un ejemplo. Pues si lo que queremos es profundizar mucho en un personaje, desarrollar mucho la psicología del personaje, lo vamos a hacer mejor en un formato que sea más amplio, como una novela. ¿Por qué? Porque en 300 páginas podemos desarrollar mucho la historia del personaje. En cambio, en un relato de 10 páginas nos va a costar mucho trabajo desarrollar ese personaje. Conseguir que haya una empatía con el lector, no. Los relatos están más enfocados a desarrollar una trama interesante. Por ejemplo, Edgar Allan Poe decía que había hablaba de varias claves, pero yo siempre recuerdo 2, que son la brevedad, 3, la brevedad, un final inesperado y... ahora no me sale la palabra, estupendo. Genial. Intensificación e intensidad. Vale. Y la intensidad. Pues hablaba de brevedad, intensidad y un final inesperado. Bien. Una novela no la puedes hacer demasiado intensa. A la hora de escribir una novela, tiene que ir con subidas y bajadas, tiene que ser una montaña rusa. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber momentos de tensión, pero si mantienes en una tensión enorme al lector, va a llegar un momento en el que pete. Claro. Y no va a poder soportarlo porque va a ser demasiado. A mí me ha pasado con Juego de Tronos, fíjate, viendo la serie, hablando de series, tal vez más por novelas. Estaba leyendo hace poco de Lisa Jewell dentro de casa. Tenía... Sí, que me dijiste, cerraste el libro. Sí, yo cerraba el libro y yo decía, mira, ya está, para mañana vamos a dejar un pasado, ratito, me voy a relajar sí. y ya está. Pues con Juego de Tronos me ha pasado lo mismo. Había momentos que eran tan tensos y la tensión se extendía tanto que yo necesitaba un descansito para relajarme. Igual soy yo el raro, pero... No, a mí me pasa. Pero un exceso de tensión no es recomendable a la hora de escribir. Igual que no es recomendable todo lo contrario. Si haces todo diálogos, todo descripciones, todo profundización en el personaje, introspección, en pensamientos y demás, vas a hacer una novela muy plana por lo bajo y va a terminar siendo aburrida. Claro, también depende de cómo te guste, ¿no? Porque siempre están las novelas y las películas y los videojuegos o lo que sea que son así. Sí, pero simplemente están... ¿A qué tienen picos? No, claro, picos escondidos, te voy a decir, pero porque es como reflexiones internas del personaje, realmente no está pasando nada, porque me pasa con películas rollo Columbus o In the Mood for Love o cosas así, que es simplemente ver a 2 personajes coexistiendo en un mismo espacio y ni siquiera se hablan entre ellos. Pero hay picos. Quiero decir, sí. Te pongo de ejemplo El Faro, con Willem Dafoe y con Daniel Radcliffe.
Es una película en la que son dos hombres, dos marineros, escondidos en un faro. Bueno, escondidos no, metidos en un faro. Vale, pero es que hay unos picos enormes. No necesitas que haya agentes externos que trabajen sobre el personaje, sino que simplemente esas conversaciones se intensifican y ahí es cuando sube la acción y baja. Claro. Pues lo que se recomienda en narrativa es que no sean obras planas, ni por arriba ni por abajo. Claro. Que haya una tensión dramática que se rompa con momentos en los que aproveches para describir, para trabajar mucho el personaje. Sí. En cambio, en un relato, volviendo ya a lo que estamos hablando, sí que se permite una intensificación absoluta, porque es cortito. Claro. 10 páginas de algo muy intenso, te lo puedes permitir. 300 no. Es más, en un relato se recomienda porque necesitas contar mucho en muy poco tiempo. Igual que si decides escribir un microrelato, tú tienes que ceñirte a unas necesidades que son una imagen. Yo siempre, para hablar de microrelatos, que nadie sabe escribirlo, dice, no, un relato que te cabe en una página. Vale, entonces estamos contando la diferencia entre relato y microrelato por página. Bueno, claro. Sí tiene sentido, quiero decir, es la definición sí, más aceptada, pero yo lo veo más en cuanto al contenido. Para mí tiene que tener dos factores. Una imagen clara y que sea metafórica. Es decir, algo muy breve te tiene que poner una imagen en la cabeza y que tenga algún significado detrás. Porque te pongo dos ejemplos. Tenemos en una situación que para mí siempre se me han relacionado mucho en la cabeza. ¿Conoces el dinosaurio de Augusto Monterroso? No. El microcuento es, y cuando despertó, el dinosaurio ya estaba allí. Vale, ¿A qué te recuerda? ¿No te recuerda una novela? Una novela. Te digo Franz Kafka, La Metamorfosis. Sí. Cuando despertó era una cucaracha, claro. ¿Qué tenemos? Si lo comparamos, tenemos una profundización muy fuerte en una figura controvertida como es un hombre que se ha convertido en una cucaracha. Que claro, eso ya da pie a mucha discusión, disertación filosófica de ¿es realmente una cucaracha? ¿Es todo un sueño? ¿Ha sido siempre una cucaracha? Todo eso. Pues eso te da juego, esa novela te da juego a la profundización en el personaje, aunque la historia no se intensifique mucho. Sí. Porque es relativamente estable, diría. Pero en cambio, la idea del dinosaurio es muy impactante, porque solo tienes esa información. Y tienes que asumir que te has despertado y tienes un dinosaurio. Ahí. ¿Por qué está ahí? Claro, y ahí es donde está el trasfondo, ese subtexto, esa relación metafórica, porque tú ya tienes la imagen del dinosaurio, pero ya tienes que... Así mirándote. Como el escritor no te da más información, como pasa en La Metamorfosis, ya te ves obligado a conjeturar y a decir, ¿por qué había un dinosaurio? ¿Qué me quiere decir? Y ya le dan vueltas. Pues tiene que haber ese trasfondo, ese subtexto. Volviendo ya a la realidad. Me pongo aquí a cascar y no paro. Es muy importante cuando empezamos a escribir delimitar un género principal, porque eso nos va a determinar cómo vamos a estructurar la historia. Como hemos dicho, si queremos profundizar mucho en el personaje, novela. Si queremos profundizar en las situaciones y la intensidad de esas situaciones, un relato. Si queremos hacer algo más conceptual, un microrelato. Sí. Bien. Hasta ahí, bien. Y eso, claro. Luego, a ver, puedes jugar y puedes hacer mezcolanzas, la hibridación. Pero es importante en un principio tener claro algo, que nos gusta todo mucho la libertad y la innovación. Pero al principio no hay que innovar. No, pero es que cuando te ves con esa libertad de repente, incluso colapsas un poco. Claro. Porque hay veces que en el momento en el que colapso, yo me ciño a algo que ya conozco, que hay una estructura y digo, vale, sigo esto. Para diseño, por ejemplo, se utiliza muchísimo. Sí, diseño, tienes que innovar, hacer tus movidas, pero en el momento en el que no sabes por dónde tiras de las bases. Y vuelves a las bases y vuelves a, en Illustrator, hacer las cosas pues en Arial. Claro, pero porque 12. antes de innovar, para innovar tú tienes que conocer la tradición. Claro, porque es tienes que aprender importante. a reconocer patrones. Al final, todo lo que es el arte funciona a base de patrones. Tú tienes unos patrones y si eres capaz de reconocer esos patrones, vas a ser capaz... Puedes romperlos. Eso. Vas a estar en la posición para romperlos. Si no los conoces, vas a pensar que estás haciendo algo súper innovador y a lo mejor lo que estás haciendo es lo mismo que ha hecho ya todo el mundo. Claro. Y sí, es que al final, por ejemplo, para hacer un cartel
tienes unos márgenes. Salirte de esos márgenes, tienes que hacerlo muy bien para que quede estético. Y tienes que conocer esos márgenes y por dónde salirte en caso de que quieras salirte, porque si no, queda horrible. Incluso puedes llegar a no comunicar bien la información que quieres. Es súper importante. Es lo mismo. Es que al final el objetivo cuando estamos escribiendo lo que buscamos es comunicar. Una de las funciones principales del lenguaje es comunicar. Y tenemos un mensaje que queremos transmitir, porque nosotros no escribimos para entretener. Nosotros escribimos para transmitir un mensaje, una idea que tenemos en la cabeza. Puede ser más profunda, menos profunda, eso no es relevante, pero tenemos un mensaje. Si no conseguimos hacer que llegue ese mensaje a los espectadores, a los lectores, lo único que hemos conseguido es fracasar con nuestra idea y con nuestro trabajo. Igual que fracasa un publicista, a lo mejor, que hace un cartel y no transmite la idea que quiere transmitir, lo va a hacer una persona que decide escribir un relato de 10 páginas profundizando muchísimo en un personaje. No, porque no va a conseguir transmitir. Te lo digo desde ya. Es decir, primer paso, cuando ya tenemos nuestra idea, es... Bueno, primer paso. Es marcarte un objetivo y adecuarte a ese género. La cuestión es la adecuación. La palabra adecuación la vamos a repetir 1000 veces aquí, porque saber adecuarse a las situaciones a las que te vas enfrentando es clave a la hora de escribir. Y yo creo que ya hemos hablado suficiente del género. Sí, yo creo que les ha quedado claro. Y ahora, en relación, vamos a seguir hablando de género, pero con algo un poquito más... divertido, útil, pragmático, aplicable a un texto. Claro. Porque ahora os hemos dado consejitos de señor mayor. Sí. Pero os comentamos la semana pasada que os íbamos a ir dando un disparador creativo cada vez que hagamos un programa. Sí. Y el de hoy está muy relacionado con los géneros y con las temáticas. Sí. Que es el plagio creativo. Y ahora dirán, plagio. Está ya la SGAE aquí. ¿Qué es el plagio? El plagio es copiar. Apropiarte de un producto de otra persona, de las ideas de otra persona y hacerlas tuyas. ¿Vale? Eso está mal. Copiar. Está mal si luego encima lo publicas y todo. Si lo tomas como algo meramente educativo, está bien. No, lo puedes publicar. Vale, espera, vamos a explicar. Vale, sí, vamos a ir poco a poco. El plagio está mal, lo sabemos todos, pero sí. el plagio es coger las ideas de otra persona y hacerlas tuyas, tal cual, y publicarlas o exponerlas como tuyas, las ideas de otra persona. Claro. ¿Qué es el plagio creativo? No tiene nada que ver con el plagio. Es una forma que, no sé si fue Gianni Rodari quien lo nombró. Es una forma de aprender a escribir. La imitatio, que decían los griegos, porque esto viene desde la antigua Grecia. Ya en la antigua Grecia pues teníamos a los 3 grandes autores clásicos, que eran Sófocles, Esquilo y Eurípides, y los trágicos. Y a partir de sus historias ha evolucionado la narración en la humanidad, sí. Porque fueron el epicentro. Y por ejemplo, si ya nos vamos a la época de los romanos, ¿qué es la mitología romana sino una adaptación de la mitología griega? Literalmente. ¿Qué son Plauto y Terencio sino una adaptación de muchas comedias de Aristófanes, muchas historias? Es la imitatio. Es coger una... Bueno, ellos lo entendían de otra forma, no nos vamos a poner ahora a describir el concepto, que porque puede variar mínimamente, pero es la imitación. Es coger un modelo, que ellos lo pueden encontrar, este modelo lo puedes encontrar tanto en la realidad como en productos ya creados artísticos. Después de esta chapa, que no sé por qué me estoy yendo por las ramas, con lo fácil que es explicar esto con palabras que entendamos todos. Se nos hace un poco de bola. Sí. Vale, ¿qué es el plagio creativo? El plagio creativo es una técnica que consiste en... Porque todo artista aprende copiando cuando empieza. Todo el mundo coge un cuadro, dice, el impresionismo, qué chulo, voy a hacer este dibujo que a mí me gusta, pero voy a pasarlo a un estilo impresionista. Claro. Y estás copiando realmente, pero estás llevándolo a un campo pues educativo para aprender pues ese tipo de trazados, ese tipo de tal... En producción musical se hace lo mismo, coges una canción y aprendes a ecualizar una guitarra porque quieres copiar el sonido de la guitarra pues de Paco de Lucía, yo qué sé. Y aprendes así, copiando
los sonidos. Pues los escritores, aunque pueda parecer que no, porque hay mucha gente que te va a decir que no, y equivocadamente, aprenden igual, aprenden de la misma forma. Y pensaréis, eso no es original. Si copio, no estoy siendo original. No. Si copias, estás aprendiendo. Y Sí, porque claro, efectivamente. todos queremos tener un estilo propio y un estilo personal, pero ese estilo se gana. ¿Cómo se gana? Si te gusta un autor, cópialo, intenta imitar su forma de narrar, su forma de recitar, de escribir poesía. Seguirás escribiendo y te gustará otro autor y empezarás a copiarlo también. Y te gustará otro y lo copiarás también. Y llegará un momento en el que tengas tantas influencias que se empezarán a entremezclar, ya no habrá una línea clara entre ellas, se difuminará, Se difumina. y habrá tantas influencias que ya habrás creado tu propio estilo, porque ya serán inidentificables. Palabras. Indivisibles. Vale, ¿qué es el plagio creativo? 7ª vez que intento explicarlo. El plagio creativo es un juego, ¿vale? Es un juego de imitación que puede dar pie. Esto, igual que hablamos mucho de que los disparadores creativos pueden funcionar como una forma de disparar la creatividad y poner a prueba la imaginación, esto sí puede dar pie a un producto final de forma muy, muy, muy fácil. Sí. Quiero decir, se utiliza muchísimo y ahora cuando empecemos a hablar de ellos vais a dar cuenta. ¿Pero en qué consiste? Consiste en coger una obra que nos inspire y en hacerla nuestra. Sí. Utilizar los elementos que queramos de la historia, cambiar lo que queramos de esa historia y hacerla nuestra. ¿Cómo podemos hacer estos cambios? De 1000 maneras. Al final el objetivo es coger ese producto que ya está creado, apropiárnoslo, pero contando la misma historia desde otra óptica. Claro. Desde otra perspectiva. Al final, las ideas son las que son. O sea, aunque parezca que no, las ideas de historia hay 2,5. Así un poquito exagerando, ¿no? Pero hay 2,5. La forma en la que la cuentas es lo que marca la diferencia entre una y otra, porque al final Romeo y Julieta lo llevamos viendo siglos. Romeo y Julieta es que lo llevamos viendo y leyendo y escuchando incluso siglos. Claro, sí, es que al final lo que, por ejemplo, Susan Sontag decía que la originalidad el valor de una obra no está en la historia en sí. Llevamos contando las mismas historias miles de años. La originalidad de una obra no está en la historia en sí, sino en la forma de contarla. Y cada uno tenemos una forma de contarla distinta. Así que cada uno podemos hacer una historia distinta. Unas mejores, otras peores. Pero la cuestión es coger una historia que ya existe y manipularla a nuestro antojo para hacerla nuestra. Claro, no estoy diciendo aquí copiar la historia y venderla como una burda copia. Se ha criticado mucho durante mucho tiempo obras como El Rey León, que decían que es una copia de Hamlet. No, es una inspiración de Hamlet. Estás cogiendo la historia de Hamlet, la estás llevando al mundo animal y es totalmente lícito. Estás acercando el teatro shakespeariano a los niños. Sí, totalmente. Es totalmente lícito. Y está bien, y es que es una forma... No vamos a hablar de esto precisamente, pero es que ¿cuántas adaptaciones hemos visto de Blancanieves? Millones. Tenemos la Blancanieves, el cuento original. Tenemos la adaptación de Disney. Tenemos la adaptación esta que sale Kristen Stewart con Chris Hemsworth. Es horrorosa. Vale, en la que... Claro, pero es una forma de contar la historia nueva. No, claro, es otra forma. Hay una subversión de los roles tradicionales. Blancanieves ya no es la pobrecita que tiene que ser rescatada. Pasa con Super Mario ahora también. Super Mario con Peach. Peach igual, cambia totalmente. O sea, no creo que sea un spoiler, pero el que tiene que ser salvado es Luigi. Claro. O sea, ya no es Peach, no es Daisy, no es la princesa. Peach es la que se pone en primera línea de combate, iba a decir de playa. Las señoras mayores. Sí, se pone en primera línea de combate junto con Mario a luchar contra Bowser. Exacto. Bowser ya no es el villano maniqueo de pues como Sauron, que es soy malo porque soy malo. No, exacto. Bowser quiere casarse con Peach. Tiene una motivación. Claro, tiene una motivación. Las formas son reguleras. Porque extorsionar a gente, pues claro, para casarse, pues está feo. Está feo. Pero
Pero quiero decir, es como una subversión de los roles tradicionales que entendemos en ese lore de Mario. Muy interesante. Toad, que ha sido un personaje que para mí ha sido irrelevante siempre, me parece divertidísimo en la película. Es muy divertido. Tú El Toad puedes coger- explorador, le amo. Claro. Tú puedes coger una historia que ya está creada y darle 1000 vueltas y cambiar. Y es eso, buscar esto es como una cámara. ¿Vale? La escritura es como una cámara, es decir, voy a poner la perspectiva, ya hablaremos de narradores, porque Sí. la figura del narrador también es clave planificarla antes de empezar a escribir. Coger esa cámara y decir, vale, voy a contar la historia desde aquí, o voy a empezar a mover esto de aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues esto, con el narrador, el punto, la perspectiva. Sí. ¿Qué pasa si yo cuento la historia del Rey León? Porque la empatía depende mucho desde el punto de vista del que se cuenta la historia. ¿Qué pasa si yo cuento el Rey León desde la perspectiva de Scar? No vamos a ver igual a los personajes. Vamos a entender las motivaciones de Scar, el sufrimiento de Scar, que al final es el hermano relegado, tiene un hijo. Empiezas a entender un poco del trasfondo, a lo mejor ves a Simba como un niño malcriado. Claro. Pero pasa con todo. Si es verdad que, por ejemplo, hablando de anime, voy a entrar. Attack on Titan se cuenta desde la perspectiva de Eren, pero es que si la contasen desde cualquier otra perspectiva, cambiaría tantísimo la historia y la gente... Es que claro, no está terminado. Entonces, la gente que haya leído el manga, hay gente que defiende como, sin hacer spoilers, las decisiones que toma Eren. Yo es que no lo he visto. Claro. No hagas spoiler. No hago spoilers, simplemente es que Eren toma unas decisiones con las que hay bastante peleita en general, porque hay gente que piensa que sí, perfecto, y hay mucha gente que pensamos que está horrible. Entonces, claro, pero la historia desde un principio te la cuentan desde la perspectiva de Eren, pero es que si te la contasen desde cualquier otra perspectiva, Eren es un niñato igual que Simba en El Rey León. Dependiendo de la perspectiva en la que te lo cuenten, te cambia totalmente la historia. Eso es a lo que me refiero. Es que dependiendo quién te cuenta la historia, por ejemplo, la serie Vikings, la de Vikingos, te está contando... Creo que la serie se merece un respeto, más que acordarnos del señor ese. Bueno, la serie de Vikingos nos narra cómo los bárbaros invaden pues, lo que es el Reino Unido en ese momento, Bretaña en ese momento. Sí. Cómo se expanden los nórdicos. Cuando históricamente siempre se nos ha contado la perspectiva contraria, que es cómo nos defendemos los occidentales, los europeos caucásicos, Sí. de ellos. ¿Qué pasa? Que tú empatizas con los vikingos. Tú quieres que los vikingos maten a los ingleses. Sí. Pero dependiendo desde dónde cuentas la historia, vas a tener una historia distinta a la original. Es como, pues eso, puedes coger una historia que te guste mucho, un mundo que te guste mucho, estamos poniendo lo fácil ahora mismo, que es imitar dentro del lore de la misma historia. O realidades históricas, por ejemplo, la historia de Lady Di se ha contado desde 1.000.000 de perspectivas diferentes y cada una es un mundo. Claro. O sea, claro. No tienen nada que ver. En algunas es Lady Di como la aclamada, por así decirlo, y en otras es la reina Isabel o la Casa Real de Inglaterra o cualquier historia. O sea, dependiendo de quién te lo cuente y cómo, vas a tener una historia totalmente diferente. Sí. Y esto es que es así. Sí, porque realmente, bueno, es lo que estaba diciendo, que esto es ya cogiendo el lore, lo que es el mundo, un mundo ya construido. Un mundo ya creado. Es uno de los principios iniciales a la hora de imitar, que no es ya vamos a crear un mundo a partir de otro mundo. Pero si tú coges, te gusta mucho Harry Potter, pues tú en vez de contar la historia desde la perspectiva de Harry, puedes contarla desde la perspectiva de Draco Malfoy o contarla desde la perspectiva de Dobby. Quiero decir, tienes esa posibilidad de cambiar el foco. Y lo que cuentas y el mensaje que mandas y las denuncias que haces en ese sentido cambian totalmente. O sea, si a lo mejor cuentas la historia desde la perspectiva de Dobby, puedes hacer una denuncia bestialísima de cómo
Bueno, hay una esclavitud ahí bastante chunga. Totalmente aceptable. Claro, que sobre todo en las películas se pasa como así, ay no, un calcetín, tal, bueno, a ver, este señor está mal. Claro. Sí, no, se puede hacer así. Por ejemplo, mira, quiero hablar de... que estamos hablando de Grecia y es que hay una obra griega que a mí me ha llamado mucho la atención siempre porque ha inspirado a varios productos audiovisuales posteriores, que son los 7 contra Tebas. ¿Vale? Los 7 contra Tebas, no sé si me voy a acordar de los nombres, porque me salí hace ya demasiado tiempo. La historia de los 7 contra Tebas pasa después de Edipo. El mito de Edipo, ¿conoces el mito de Edipo? Me lo contaste el otro día. Sí, seguramente. Yo se lo cuento a todo el mundo el mito de Edipo. Después del mito de Edipo, pues Edipo, desterrado. Es que no quiero contar el mito de Edipo entero, no vamos a tirar un buen rato aquí. Bueno, quien le interese el mito de Edipo, que lo busque. ¿Qué pasa con Edipo? Que cuando se ha sacado los ojos, después de lo que pasa con Yocasta, con su madre... Muchas cosas. Pasan cositas. Es desterrado de Tebas por Creonte, que es el hermano de Yocasta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene 2 hijos, que son Polinices y el otro hijo. Dos hijos. Tiene 2 hijos. 2 hijos. Se rebelan contra él, por decirlo de alguna forma, no le apoyan, lo ovejan, tal, demás. Lo que hacen es empezar entre ellos y los hermanos de Edipo, se turnan, por decirlo de alguna forma, el poder en Tebas, que es el reinado, hasta que el que no es Polinices decide que su hermano no está preparado y que se va a quedar con el trono. Así que lo que hace Polinices es irse a Argos a traer a una serie de los mejores guerreros de Argos para enfrentarse a su hermano. Y son 6 guerreros más él, y se sitúa cada uno en una de las puertas de Tebas, que son 7. Sí. ¿Vale? Pues eso es como la premisa. Esa premisa ha servido de inspiración a obras como Los 7 samuráis, Los 7 magníficos y Bichos de Pixar. Es un cambio un poquito drástico, pero sí. Vale. ¿Cómo es? Y esto es el juego que os vamos a proponer para que practiquéis lo que es el plagio creativo. Está muy basado en esto, que es la imitación de estructuras. Coger una estructura, quedarte con cómo funciona de forma predeterminada esa estructura y aplicarla a un cambio total de historia, que ese cambio puede darse en la época. En la condición de los personajes, que pueden ser animales, pueden ser alienígenas, pueden ser lo que sea, en la localización, en lo que sea. Pues aquí lo que tenemos es que ¿cuál es la estructura? Una persona que para enfrentarse a una tiranía viaja a otra ciudad y trae a 7 guerreros que se enfrentarán a esa tiranía. Lo vemos en Los 7 samuráis en el Japón del siglo XVI. Unos campesinos japoneses tienen que enfrentarse pues, a mercenarios que les asaltan, a bandidos. Sí. Pero consiguen que unos samuráis se enfrenten a esos bandidos. ¿Sabes? El pueblo todo feliz. La peli de Kurosawa, creo que es de esos años 50, creo que es del 54, 56, una cosa así. En 1960 se hizo una adaptación americana, estadounidense, como siempre. Sí, que eran Los 7 samuráis, que está ambientado en el viejo oeste del siglo XIX americano, creo que no, en Ciudad de México. Lo mismo, un pueblo asediado por bandidos, consiguen que 7 pistoleros les ayuden. ¿Qué es Bichos? ¿Cómo era? Flick, era Flick, si no me equivoco. Es una hormiga que vive en una colmena, que está oprimida por Hopper y... Esto sí me sé los nombres, fíjate, del hermano de Polinices no, pero de la... A ver, ¿qué es más importante realmente? Hombre, pues, a ver... Yo creo que Bichos. Es broma. Debería acordarme de ese nombre, la verdad. Pero... Hopper es un saltamontes y los saltamontes, pues... martirizan a las hormigas, obligándoles a recoger muchísimo alimento para ellas. Hasta que llega un momento en el que se hartan y se hartan también por culpa de... Bueno, es que realmente él es el detonante de toda subversión, de todo el cambio, porque la lía. Claro. Esa escena en la que se cae toda la comida. Y ya brutal, y ya no hay recursos para pagar a los saltamontes.
Y claro, si no pagan los saltamontes, se llevan a la reina. ¿Qué hace Flick? Se va fuera del pueblo a emprender una aventura en busca de alguien que les ayude. ¿Qué encuentra? Un circo ambulante que confunde con un grupo de guerreros, que son 7 también. Son también 7. Que era una araña, una mantis, 2 bichos bola, una mariquita, un bicho palo y me queda uno. Y sí, la oruga. Sí, que luego se convierte en una preciosa mariposa. Es buenísimo. Pues se lleva a esos 7 guerreros a luchar contra los saltamontes. Sí. Tenemos exactamente la misma estructura, desde distintas perspectivas. Las 2 primeras lo que han hecho ha sido cambiar tanto la localización, porque tenemos Japón, bueno, localización y época, Japón, siglo XVI, Ciudad de México, siglo XIX. Aquí hemos cambiado a los personajes, porque ya no son insectos, ya no es el mundo, ya es el mundo animal, ya no es el mundo de los humanos, y el tono, que es otra forma de trabajar esto, que coger una obra que sea seria y cambiarle el tono. Hablaremos de tono también, porque esto es muy importante. Hombre, el tono del registro. Con la Biblia hay cambios de tono bastante... Sé por dónde vas. Sí. Pero porque además ya no es solo la vida de Brian, sino también, por ejemplo, el musical de Jesucristo Superstar. A mí me fascina. O sea, te están contando la Biblia, pero desde una perspectiva de un musical, pop, pop rock, sí, que a España, por ejemplo, costó un montón traerla porque Franco. O sea, es la misma historia, porque realmente tampoco cambia nada. Por ejemplo, en Jesucristo Superstar es exactamente la misma historia, pero narrada desde otra forma. No es la Biblia, sino... Claro. No, porque es que no tiene que ser la Biblia, tiene que ser tu forma de expresar la Biblia. Claro. Pixar expresa la historia de los 7 contra Tebas desde su óptica y deciden tomarla con un tono más paródico, más jugando con la comedia, en el sentido de que realmente por primera vez no son guerreros. Se terminan convirtiendo en guerreros, pero no son guerreros, son un circo. Sí. Y piensan que los están contratando para realizar una función. Claro. Sí. Por eso hay 1000 formas de aplicar el plagio creativo. Ya hemos hablado del tono, hemos hablado de la perspectiva, hemos hablado de cambiar a los personajes, cambiar el mundo, jugar con realidades alternativas o jugar con realidades paralelas, que no es lo mismo. Una realidad paralela, lo que es el multiverso ahora que se lleva tantísimo, es imaginar, por ejemplo, podéis escribir sobre vuestra vida. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto? Si hubiese tomado... Al final nuestra vida es escribir nuestra historia constantemente. Nosotros tomamos decisiones que nos llevan a unos lugares. Yo no estaría aquí si no lo hubiese dicho yo a Julia que no quería hacer el podcast. Cuando me dijo, vas a hacer un podcast. Y claro. Yo no estaría aquí. Tú tomas decisiones y escribes tu propia historia. Puedes cambiarlo. Puedes decir, ¿qué hubiese pasado si no hubiese tomado esta decisión? Y escribir sobre eso. Sí. Una realidad alternativa... esto es una realidad alternativa. Eso es una realidad alternativa, me lo estoy inventando. Una realidad alternativa es esto. Es cambiar cómo cambiando un hecho que haya sucedido te puede llevar a un futuro distinto, pues lo que es el hombre en el castillo de Philip Dick, que cuenta qué hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la guerra. Y una realidad paralela es algo que sucede en otro universo paralelo, mientras nosotros estamos aquí, a lo mejor pues tú y yo somos 2 piedras con ojos teniendo una conversación. Me encanta. Sí, o tenemos salchichas en vez de dedos. Nos echamos ketchup. Es que es brutal, de verdad. Vale, pues no sé si hablar de poner más ejemplos. Hombre, podríamos estar poniendo ejemplos infinitamente realmente. Porque... Es que vais a encontrar lo que es plagio creativo, inspiración. Porque claro, plagio creativo puede sonar mal, pero es la forma de llamar al juego. Pero es inspiración, es inspirarte y darle un cambio. El mito de Don Juan. El mito de Don Juan que... 1630 se estrena El burlador de Sevilla. Pero antes años antes, que también se asocia a Tirso de Molina, había una obrita, que no recuerdo el nombre ahora mismo,
que también habla un poco, es como la primera introducción de Don Juan. Sí. El mito de Don Juan, ¿cómo puedo explicarlo? El conquistador, el hombre conquistador, tal, Sí. ese arquetipo español ha sido utilizado históricamente. Pues posiblemente haya Sí. más de 50 adaptaciones de Don Juan. Tenemos adaptaciones en la literatura española posterior, pues tenemos el Don Juan Tenorio, tenemos de Calderón de la Barca, tenemos adaptación de Molière, tenemos adaptación de Pushkin, tenemos Jesús Campos, teatro contemporáneo, segunda mitad del siglo XX. Sí. Y es que podría seguir y hay muchísimas adaptaciones. Claro. Lord Byron ha hablado también de... Sí, y gente que coge ese estereotipo, lo extrapola a la comedia y hacer algo indeseable, ¿no? Claro, de eso. claro. Si al Pero final sigue siendo lo mismo. es jugar a que esto me inspira esto, voy a contarlo. Claro. Sí, sí. Y al final esto también, legalmente, hasta donde yo sé, es así. O sea, tú no registras la idea, sino la forma en que vas a contar la idea. Por ejemplo, las adaptaciones que está viendo ahora de clásicos, pero con protagonistas mujeres, cambian, o sea, es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque los cazafantasmas son los cazafantasmas. Sí. Pero has cambiado la historia. Por ejemplo, en este caso, aunque ambas son comedias, en el de mujeres es como ya la comedia de la comedia y se cambia un poco la forma de contar la historia y cómo se forma el grupo y todas esas cosas. Es lo mismo, pero lo que hay registrado es la forma en que han contado Claro. esa historia. Eso es. Pero eso, por ejemplo, se hace muchísimo. Es como si la primera persona que hubiese escrito sobre zombies, ya nadie más pudiese escribir sobre zombies. Claro. ¿Y cuántas adaptaciones tenemos de zombies? Muchísimas. Es que a todo, además. Todo eso juega dentro de lo que es el plagio creativo, porque podemos encontrar que los zombies, al final, claro, es un cambio de tono, es un cambio de poner personajes en esa situación. Sí. Por ejemplo, es como si yo digo, vale, quiero cambiar el tono de Alicia en el País de las Maravillas y hacerlo una película, una historia de terror. Sí. Pues puedo coger Alicia en el País de las Maravillas y contarlo en un mundo zombie. Todo se puede eso pasar ya, a un mundo claro, zombie. Sí, O sea... Y eso ya es mío, quiero decir, eso no es que ha cogido el país de la... Sí, vale, pero lo he hecho mío. Exacto. Hay una obra de Haruki Murakami que se llama... son dos partes el nombre. La segunda es El despiadado país de las maravillas, que es mucha influencia de Alicia, pero de una perspectiva mucho más tétrica. Claro. Un juego muy Es que muy Alicia también da para muchísimo. Es que cuando una obra es buena hay que sacarle el máximo provecho y espero que nunca va a pasar, pero quiero decir, no va a dejar de pasar, que la gente siga sacando el jugo de estas historias que son tan buenas y que dan pie a tanto. Exacto. Porque volvemos al mundo zombies. ¿Cuántas adaptaciones de clásicos hay, por ejemplo? Porque muchísimo. Piensa en Marvel. Marvel tiene una dimensión paralela, un universo paralelo dentro del multiverso que es superhéroes zombies. Son todos sus superhéroes zombies. Sí. Es que eso ya te da para historias. Y es la forma más rápida de hacerlo. Pero es que luego tenemos adaptaciones muy literales como Orgullo, Prejuicio y Zombies. Claro. Es maravillosa. Es una película, tendrá 5 o 6 años, una cosa así. Sí, a mí me encanta. Y luego está Romeo y Julieta Zombies, pero con un nombre cambiado, sí, que no recuerdo ahora mismo, que es como de adolescentes. Diario de un zombie adolescente. Eso. ¿Sabes? De 2013, si no me equivoco. Sí. Sí, que vamos, ahí en vez de coger literalmente, porque claro, Orgullo, Prejuicio y Zombies es Orgullo, Prejuicio y de repente aparecen zombies. Claro, sí, vale. No, en la otra que tú dices, no recuerdo mucho el guión, pero sí que recuerdo que era más una adaptación. Era como vamos a contar la historia de amor entre una humana y un zombie, si no me equivoco. Sí. Pero la estructura es Romeo y Julieta, lo que hemos dicho antes. Personaje A, personaje B, hacen esto, tal, no sé qué. Sí, o sea, REC, las españolas, la estructura es una comunidad de vecinos que llaman porque un vecino está haciendo mucho ruido y pues les molesta porque son ya las 12 de la noche. O sea, es que viene a ser eso.
y luego pues aparecen zombies. O sea, pero la estructura base del inicio de la historia es simplemente una comunidad, o sea, podría ser aquí no hay quien viva. Sí, pero le meten zombies. Pero hay zombies. Claro. Efectivamente. Es que eso es una forma, convertir algo costumbrista, una historia costumbrista, en una historia fantástica. Es una forma de jugar con el plagio creativo, igual que lo contrario. Coger una historia fantástica y quitarle lo creativo. En esto, mira, hay una línea editorial que lo que hace es coger clásicos españoles y convertirlos en historia de zombies, que se llama... pues está el Quijote, está la Casa de Bernardo Alba, está el Lazarillo... Creo que es el Lazarillo Z o algo así se llama, Lazarillo Z, que es, pero son los mismos personajes pero en un mundo de zombies. Pues igual que podemos hacer eso, podemos hacer lo contrario. Claro. Claro, a ver, si la historia está enfocada prioritariamente en zombies, si quitas los zombies, ya no se te queda The Walking Dead. Porque realmente los zombies en The Walking Dead es algo testimonial. Porque al final es una guerra entre humanos. Sí. Pero sí que es verdad que se puede jugar mucho con eso. Tengo una historia totalmente costumbrista, totalmente cotidiana, le voy a meter un toque fantástico. O tengo una historia fantástica, ¿qué pasaría? Hay un juego también de escritura que es muy interesante, que es el What If, que es preguntarte qué pasaría si. Y al final es eso, ¿qué pasaría si yo le quito esto a esta historia? ¿Qué pasa si yo a Harry Potter le quito la varita? ¿Qué hace ese chaval? ¿Qué sería de ese chaval? Si nunca descubre que es mago. Todas las adaptaciones que hacen los Simpson a películas o a series juegan con eso. O sea, las adaptaciones que hay de los Simpson al Resplandor o a Harry Potter, a un montón, al Señor de las Moscas creo que también tienen 1000 cosas que son adaptaciones obvias, pero que juegan al ¿qué pasa si Harry Potter de repente la varita es un regaliz? Claro. Y dices... Vale, o sea, no, pero es ¿qué pasa si en vez de tener en El Resplandor no puede escribir y se le va la olla, Homer no tiene cerveza y pierde la cabeza, claro? O sea, realmente es un cambio diminuto en una historia que hace que pase de algo serio como El Resplandor a pura comedia. Claro. Igual que una comedia la puedes conseguir convertir en algo serio. No, claro. Si crees que hay historia, claro, y no estamos diciendo de hacerlo por hacerlo, de decir, venga, voy a hacer algo. No, es porque te llama esa historia y te dice, esto me despierta algo. Porque hay cinco, creo, películas de Scary Movie. Claro. O sea, porque realmente estamos plagiando siempre, porque la inspiración está en todas partes, igual que la encontramos en productos ya creados, en nuestra propia vida. Yo he escrito sobre cosas que me han pasado a mí, obviamente, en un tono de ficción cambiando, porque si yo cuento mi vida literalmente, pues no le interesa a nadie. Pero si yo cojo anécdotas mías y cambio cosas, pueden ser historias interesantes. Totalmente. Y yo creo que esto está bastante claro, ¿no? Lo que es el plagio creativo, lo útil que es el plagio creativo. Os recomendamos que le deis una vueltecita y que penséis en vuestras referencias, porque nosotros hemos utilizado las nuestras. Pero vamos a ponerlo en práctica. Yo lo pondría en práctica para que vean un ejemplo. Vale. Vamos a jugar con la estructura, como hemos dicho. Vamos a jugar literalmente como deberíamos, o sea, los pasos, ¿no? Que hay que seguir. Sí, por ejemplo, igual que te he contado lo de los 7 contra Tebas, que cogieron la estructura esa y crearon 3 productos totalmente distintos. Bueno, los 2 primeros tampoco mucho. Se acusó mucho a los 7 Magníficos de ser un plagio de los 7 samuráis de Kurosawa, pero... a la gente le gusta quejarse y eso. Y Kurosawa dijo que era una chusta la película, que está bastante bien, a mí me gusta bastante. Sale McQueen, que es muy buen actor. Pero Bichos no la ves y dices, a primera vista no tiene nada que ver. No sé, que le des una vueltecita. Pero está ahí. ¿Cómo lo harías? Coge cualquier obra así que te venga a la cabeza y que digas, cambiando esto me quedaría... O sea, claro, es que hablando del tema, todas las de Pixar y las de Disney tienen un trasfondo chunguísimo si las cambias a algo como estricto en lo que es la historia. Le quitas los animalitos. Claro, le quitas los bichitos, por ejemplo. Me estás recordando esto a... Bueno, es que no quiero hacer spoilers. Ratatouille. A ver, ya creo que no sé. Ya, pero es que iba a relacionarlo con... todo a la vez en todas partes, el momento mapache. Sí, qué guay. Esa referencia es maravillosa. Sí. Vale, no, esto no tiene nada que ver con nada. No, pero sí lo han cogido y lo han convertido y lo han hecho suyo.
realmente. Es la parodia. Pero yo estaba pensando más en Buscando a Nemo. O sea, Buscando a Nemo, realmente la estructura es un niño se ha perdido en medio de la nada, no encuentra a su padre, no sabe si está muerto o no, y tiene que ir con una persona adulta que tiene pérdidas de memoria a corto plazo a encontrar a su padre y a ver qué pasa. O sea, ¿tú dejarías a tu hijo pequeño con una persona que no conoces de absolutamente nada y que tiene pérdidas de memoria? Yo no. Entonces, claro. Pero es al revés, ¿no? No es el padre de Nemo. Ah, es verdad. Es el padre de Nemo el que va con... Es que hace un huevo que no la veo. Pero bueno, pero sigue dándote juego. Sí, puedes bueno. escribir una historia basada en adultos, en seres humanos, es verdad, es verdad. en la que vaya un padre que ha perdido a su hijo, vaya con una mujer que tiene pérdida de memoria, que ahí está el jueguecito cómico, y hacerla algo serio. Un algo thriller serio, claro. serio. Y el niño, claro, se ve... en este caso es una pecera, pero es que se ve en un sitio con más adultos que se ven sometidos a la angustia de tener a otra persona que les acosa y les hace sufrir. Claro, que no hay que pensarlo de una en el manera dentista. literal. Es que no hay que ser superficial. Con Claro. con el juego del plagio creativo es muy interesante sacar los matices. Decir, no hacerlo algo evidente. Claro. Porque si haces algo evidente, pues te queda... Pues el problema de los 7 magníficos con los 7 samuráis es que era algo evidente. Y dices, no te lo has currado mucho. Vale, te has cambiado de época, pero no te lo has currado mucho. En cambio, el cambio a bicho sí es más interesante porque tiene esos matices, ese cambio de mensaje. Al final están transmitiendo otro mensaje distinto, aunque la estructura sea parecida. No vamos a quedarnos con que no, es que hay un momento en el que está en una pecera y hay unos seres súper grandes que le tocan así en el cristal. Claro, no metas aliens, ¿sabes? Pero puede haber una forma en la que esa opresión y ese miedo a la libertad que tiene el personaje en ese momento se palpe de otra forma. Que a lo mejor pues ese niño haya terminado pues a lo mejor en un orfanato, una casa de estas de acogida, que hasta que le llevan al orfanato al niño, y que esté ahí acojonado porque dice, no sé qué va a pasar con mi vida, qué hago aquí, no entiendo nada, y tiene otras personas alrededor que le dicen, esto es así la vida, así funciona esto. Básicamente. Puedes coger y jugar un poquito con la situación. Sí, o incluso de cada pez de la pecera puedes hacer una historia. Claro. Es que no me acuerdo de los nombres, pero el que tiene rayas blancas y negras, ese es de la mafia fijo. O sea, esta raja, tal, digo, aquí hay cosas. pero sí, es que realmente también con cualquier cosa fantástica la puedes transformar en algo serio, o en algo incluso de terror. Porque es que Crepúsculo... Me la he visto 1.000.000 de veces porque me encanta, ¿vale? Pero la realidad es que estoy viendo una historia de cómo un señor que se murió por gripe española revive y 300 años después, o no sé cuántos tiene, se encapricha de una niña de 16 años, recuerdo que es un señor de 400 años, se encapricha de una niña de 16 años y tras acosarla y atosigarla a lo largo de bastantes meses, consigue que salgan juntos. Claro, miedo. Claro, aquí funciona en Crepúsculo. Es que eso por dónde vas y me gusta la comparación. Ahí funciona porque Edward Cullen es Daniel Radcliffe. Quiero decir, si Edward Cullen fuese el que hace de... No, Robert Pattinson. Daniel Radcliffe he dicho. Has dicho a Pues Harry creo Potter. que antes he dicho Daniel Radcliffe otra vez con lo del faro. He dicho Daniel Radcliffe ahí también, soy un... pues... Robert Pattinson. Tienes un amor. No me gusta Daniel Radcliffe mucho. Pues mira... yo creo que me Robert gusta más el Pattinson. actor que el personaje. Quiero decir, para mí Harry Potter. Sí. Lo encasillé y he visto las otras cosas que ha hecho y no me gustó ninguna. Pero Robert Pattinson me encanta. Vale, que no les importa esto a nadie. Robert Pattinson. Sí. Muchacho, pues atractivo. Imagínate si en vez de Robert Pattinson te ponen a Anthony Hopkins.
haciendo de Edward Cullen, la historia cambia muchísimo. Claro, o sea, es un anciano persiguiendo a una cría de 16 que acepta años. Porque aparenta tener 16 años. Claro. Bueno, no lo aparenta, pero dentro de este mundo fantástico que se creen los productores de las películas, que un chaval de 30 años puede hacer de uno de 15. Élite. Es Sí. que es una historia muy turbia. O sea, claro, es una historia turbia. Que si lo cuentas sin los elementos fantásticos, ya no va, sin la exageración de los 400 años, no pero hace sí falta. puede ser, imagínate, en una universidad, ¿vale? Entran a estudiar una carrera y hay el profesor, un señor, bueno, un profesor o un alumno mayor o lo que sea, pero el profesor se encapricha de una alumna o él se encapricha tal, y por cuestiones de la vida a la chica le parece estupendamente. Y llevan ahí un amor turbio. Y el lobo se enfrenta a él no porque sea un vampiro, sino porque es un viejo. Claro, y está en contra de todo eso. O sea, ahí cambia totalmente la perspectiva, cambia el mensaje y puedes hacer una denuncia a estas situaciones en las que personas muy mayores o muy adultas salen con gente muchísimo más pequeña que ellos. Además no es como una vez, no, es siempre, todo el rato, como un patrón que sigues. O sea, haces una denuncia y no me cuentas que es precioso que se quede así mientras está durmiendo, ¿sabes? Sí, a ver, o decides jugar con un mensaje un poquito más rebuscado, que no tiene que ser lo convencional, lo que se esperaría de esa película. Claro. O a lo mejor esta película la escribe, o esta historia la escribe X persona y decide apoyar totalmente la relación. La perspectiva que decíamos. En fin. No, pero sí, pero van por ahí los tiros. Es coger algo que ya está hecho y cambiar. Aquí hemos cambiado la estructura narrativa. Pero ¿cuántas veces en música, cuántas influencias, quiero decir, cuántas referencias a otro que veo ahora mismo todas sus canciones tienen alguna referencia sí. a otra canción de reggaetón? Pero es que muchísimas inspiraciones. Acaba de sacar Saiko, bueno, pues cuando estrenemos esto pero Saiko ha sacado esta semana una canción que se llama Supernova, que el estribillo es Un violinista en el tejado de Melendi. Bueno, y Melendi lo ha hecho. Me refiero, Melendi ha cantado en la de Viva Extremoduro, canta un trozo de La vereda de la puerta de atrás, creo que es, o que coge al nano y dice, le voy a hacer una canción al nano. Que al final es esa inspiración, es coger algo como influencia. ¿O cuántas veces se ha hecho de un poema una canción? Miles. Bueno, porque es coger como influencia una letra, o pues una letra al final, porque todo viene de la escritura. Coger una letra como inspiración y trabajar sobre ella y hacer algo nuevo, porque si cantas exactamente lo mismo, si Saiko hubiese cantado exactamente lo mismo y de la misma forma, es una cover. Pero al darle un toque nuevo y una perspectiva nueva y que sea solo el estribillo y el resto de la letra no sé, sí. Al final es jugar un poco con esa inspiración que está muy bien. Y pues, es un recurso muy útil y muy necesario. Sí, ahora son homenajes. Es un recurso absoluto en la música, claro. Coger samples de los años 70, 80 y los pones. Claro. Tal cual. Y en el pues, un poco así de fricada, pero en el K-pop y en el J-pop se hace muchísimo. Se amplían o cogen la melodía o la estructura melódica de una obra clásica. ¿El J-pop es japonés? Sí. Y... No sabía que existía eso. Pues sí. Pero cogen la estructura de una pieza clásica, yo qué sé, de Beethoven, te la ponen en la canción y estás escuchando una obra clásica, pero es que nada que ver con lo que realmente es eso, ¿no? Claro, entonces reestructuras algo Hamlet, que ya existe. Como cuando cogen Hamlet y te hacen el relleno. Hay que jugar con estas cosas. Y hay muchas opciones. Tenemos cambiar las estructuras narrativas, una inspiración más directa, cambiar la perspectiva del personaje, cambiar el tono, coger y continuar, que hablaremos de esto como un recurso útil también, pero puedes coger y decir, ¿y si en vez de pasar esto en la historia hubiese pasado esto? Es que Elisi, es que lo hemos estado hablando antes con Harry Potter.
El what if. ¿Qué hubiese pasado si Harry Potter fuese mujer? O sea, Claro. ¿cuál sería el papel de Snape? Turbio. Turbio. Muy turbio. Peligroso. Pero sí, lo recomendamos para que empecéis a buscar vuestro estilo, que no os cerréis a decir, no, tengo que escribir algo súper original. La originalidad no está en la historia. La originalidad está en cómo contamos esa historia, porque cada uno tenemos algo que contar. Sí. Porque cada uno tenemos tus influencias, tu mochila cultural no es la misma que la mía. No. Así que la misma historia, si nos dais a nosotros, tenéis que hablar de esto. Vamos a contar historias totalmente distintas. Exacto. Totalmente distintas. Y es interesante empezar jugando con eso, porque poco a poco vais a llegar a historias que sigan estando inspiradas, porque toda historia está inspirada en algo. Toda. Y ya puede ser un producto audiovisual, producto literario o tu propia vida, pero todo está inspirado en algo, nada sale de la nada. No hay nada nuevo, 100%. Es saber nutrirse y saber expresarlo de una forma aceptable. Y que no sea una copia barata. Claro, no, copias no queremos. Pero sí, os recomendamos que probéis, que escribáis, que penséis en vuestras referencias, en qué cambiaríais, en cómo jugaríais con ese cambio. En decir, vale, hoy tengo la historia de Caperucita en la cabeza, ¿qué pasaría si en vez de un lobo fuese tal, si en vez de tal fuese tal? Jugar. Y poco a poco con estos ejercicios lo que estáis haciendo es desarrollar la imaginación, desarrollar el hábito como escritores y llegar a un momento en el que digáis, tengo la idea, tengo esta historia que quiero contar. Que es mía. Claro. Decido, volviendo al principio, decido cuál es el género. Digo, vale, esta historia lo que voy a hacer es profundizar mucho en el personaje, así que voy a escribir una novelita. Y aquí es el momento de hablar desde qué perspectiva contarla. ¿Qué narrador utilizamos? Que de eso hablaremos el próximo día. Aunque hay gente que ya cuando se salta las normas utiliza muchos, que a mí eso me gusta un montón. Sí, pero tienes que estar una habilidad. Para bien tienes que haber cogido una habilidad. Si es tu primer relato, es como todo, es igual ceñirte al... Pero esto es como todo. Si empiezas a jugar al fútbol y no has tocado una pelota en tu vida, no intentes hacer una rabona. No, claro. Porque te vas a comer el suelo. Pues esto es lo mismo. Si es la primera vez que escribes, no intentes meter 7 narradores. Claro, es imposible. Ni juegues con el narrador en segunda persona. Primera persona, tercera persona. Dependiendo de cuáles sean tus objetivos, coge uno de los dos. Y ya cuando ya seas un profesional, innovas todo lo que quieras. Pero lo que hemos dicho antes, si no conoces la tradición y no conoces los patrones, no puedes innovar. Es muy complicado. Y yo creo que han tenido suficiente. Yo creo que es suficiente chapa por él. Sí. Está bien. Así que nada, lo de siempre. ¿Quieres decirlo tú? ¿Lo de siempre? Lo digo yo. Suscribíos. Dad me gusta, compartid, enviadnos vuestras ideas, historias, que las iremos leyendo todas y pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, ¿no? A escribir. A escribir.